Bona tarda a tothom. En primer lloc, presentar-me jo mateix. Soc en Ramon Aiguadés, soc el degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i volia donar-vos la benvinguda en aquesta conferència titulada Digitalitza la recuperació dels teus pacients amb Rehab. Com sabeu, aquesta conferència ve fruit d'un conveni que vam signar amb DiCare, que ofereix aquest producte Rehab, el qual ens va semblar que era especialment d'interès pels col·legiats i col·legiades de Qualificat, perquè creiem que aquesta aposta per la telerehabilitació i aquesta aposta per les noves tecnologies ha de ser també una de les característiques de futur de la nostra professió. Sabeu que vam signar aquest conveni amb DiCare, que té com a principals característiques la possibilitat de realitzar una prova gratuïta de 14 dies, unes llicències gratuïtes durant 3 mesos per als primers 550 fisioterapeutes que ho demanin, un descompte del 50% en totes les subscripcions anuals, la possibilitat de realitzar cursos gratuïts o conferències gratuïtes com la que estem realitzant avui mateix i així mateix també la dotació d'ajuts econòmics per realitzar publicacions científiques per a aquells grups investigadors que així ho considerin. En tot cas, la proposta de Rehab ens va semblar una proposta d'interès per tots nosaltres, per l'aplicabilitat que tenia la tècnica i que tenia aquesta plataforma que creiem que era especialment d'interès per tots nosaltres, perquè tecnològicament ens va semblar que tenia possibilitats que eren molt interessants. La possibilitat d'utilitzar un sensor, que aquest sensor el pogués tenir el pacient i que poguéssim tenir de manera telemàtica informació respecte a com estava aquest pacient, etc. Poguéssim interactuar i tenir una informació d'arcs de moviment, de força, etc. I amb propostes de futur de millores, també amb la implementació de millores importants a través de càmeres, per exemple, o de la càmera del propi telèfon mòbil. En tot cas, de ben segur, això, si no està implementat, s'anirà implementant en el futur. Ens va semblar que era interessant tenir aquesta proposta, perquè, com deia, creiem en la telerehabilitació com una eina de futur, especialment amb una professió tan creativa com és la nostra i que, a més, s'ha d'adaptar als nous temps i a les noves tecnologies tal com es va demostrar durant la pandèmia. Segurament de les poques coses bones que ens va deixar la pandèmia és el descobriment de coses que fins a aquell moment no fèiem els fisioterapeutes i que ara estan plenament integrades. La formació online, plataformes de telerehabilitació com Rehab, etc. Per tant, Rehab s'incorpora amb aquest conveni amb el que són noves tecnologies que ofereix el col·legi, com pot ser el ProEd, com pot ser el FixBody, com pot ser el programa de gestió de clíniques, etc. Crec que és inevitable que les noves tecnologies es vagin incorporant a la pràctica fisioterapeuta i que ens caldrà fer un esforç d'adaptació, d'adequació d'aquestes noves tecnologies als nostres serveis, als nostres centres de fisioteràpia i més, i hem descobert que no només els centres privats de fisioteràpia, sinó també el que són molts hospitals públics utilitzen aquest tipus de plataformes que s'ofereixen a través del col·legi, el qual també ens omple de satisfacció. I ressaltar que des del col·legi apostem de forma clara per la digitalització i per les noves tecnologies i que això no és menys important perquè també se'n parlarà en la conferència d'avui, les plataformes com Rehab serviran per trobar nous models de negoci o per millorar ja els existents. I això, l'emprenedoria, el fet que es pugui utilitzar aquestes plataformes per establir nous models de negoci, penso que també són importants, que puguem millorar aquells negocis que estem oferint, aquesta part potser més d'emprenedoria que tant ens falta en fisioteràpia, penso que també és important de tenir-ho present. Finalment, agrair a Rehab la realització d'aquest conveni i també d'aquesta conferència, que ha de permetre a molts fisioterapeutes augmentar el seu coneixement sobre les tecnologies i, sobretot, millorar la pràctica clínica, que és el que ens ha de preocupar com a fisioterapeutes, el que ens preocupa com a col·legis, que oferim un bon servei als nostres pacients i que, en definitiva, ajudem a millorar la salut de les persones i que ajudem a fer una societat millor. La conferència d'avui ens acompanyen l'Anna Campos, que és fisioterapeuta a Màlaga, en la clínica Evital, Evital Clínica Digital, y ella es una especialista en rehabilitación digital. Por tanto, buenas tardes, Ana, bienvenida.
Gracias. I Daniel Rodríguez, que és ingeniero biomédico, és enginyer biomèdic, especialista en producte a Daiker i que, per tant, doncs, també, muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Gràcies a vosaltres. Bona tarda. I, en tot cas, doncs, també assenyalar-vos doncs, que teniu, o sigui, que hi haurà una exposició inicial, però si durant la ponència, durant les conferències, voleu utilitzar l'apartat de preguntes i respostes per tal de formular aquelles inquietuds, aquells dubtes que us puguin sortir, doncs hi haurà personal tècnic del col·legi, l'Elisabet i la Roser, doncs, que ens ajudaran a fer un recull d'aquestes preguntes per fer-ne una síntesi i que al final de la conferència doncs, hi haurà la possibilitat de resoldre aquestes preguntes. I, a més també, hi haurà la possibilitat que pugueu aixecar la mà i que pugueu intervenir en directe doncs, per tal de que pugueu interactuar amb els ponents de la jornada d'avui, que estic segur que serà de gran utilitat. Per tant, agrair-vos una vegada més que hàgiu confiat amb el col·legi doncs, per participar en aquesta conferència, agrair a Daiker i als ponents d'avui que ens ajudaran a dinamitzar aquesta sessió i li cedeixo la paraula a ells, que són els autèntics protagonistes del día de hoy. Muchas gracias y adelante cuando queráis, Ana, Daniel. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues voy a compartir mi presentación. Vale, espero que todo el mundo la pueda ver. Bueno, pues bienvenidos a todos a este webinar formativo que hemos llamado Digitaliza la recuperación de tus pacientes con Rehab, pero que, bueno, que al final también podríamos haberla llamado de otra forma, como montar un servicio de fisioterapia digital o también diseñar y monitorizar programas de ejercicio terapéutico, porque al final todo esto es lo que podemos hacer con una plataforma de telerehabilitación digital como lo es Rehab. ¿Vale? Nosotros en Daiker somos una startup de tecnología médica dedicada a la rehabilitación, sobre todo, y nuestro producto estrella es Rehab, que espero que lo podáis descubrir muy pronto, si es que no lo habéis hecho ya algunos de vosotros. Vale, muy bien. Pues antes que nada, por si hay algún despistadillo, voy a aclarar lo que es el término de la rehabilitación, porque ahora cada vez está más en auge este término, sobre todo desde la pandemia, ¿no? Al final, telerehabilitación es simplemente poner el prefijo tele, que significa a distancia. Con lo cual, pues es una forma de telemedicina para proporcionar servicios de rehabilitación a distancia, ya sea en casa del paciente o en cualquier otro entorno. El requisito es que el terapeuta y el paciente no estén en la misma habitación. Puede ser que hayáis escuchado también el término telefisioterapia o rehabilitación digital. Al final es un poco todo lo mismo. Hay gente distinta que utiliza estos otros términos, pero bueno, nosotros preferimos utilizar el término telerehabilitación, ¿de acuerdo? En este caso nos vamos a centrar más en lo que es la telerehabilitación del aparato musculoesquelético, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, en Rehab también estamos desarrollando para proporcionar telerehabilitación en el futuro sobre el aparato respiratorio y también, por ejemplo, en logopedia, ¿vale? Que al final mezcla también con el tema neurológico. Vale, digamos, la telerehabilitación, para poder diferenciarla bien, la podemos decir que es síncrona o bien asíncrona, ¿vale? Diferencias principales. En la telerehabilitación síncrona es de hecho la que a lo mejor nos imaginábamos más antes, sobre todo antes de la pandemia, que es la interacción en vivo, como vosotros y yo estamos haciendo en este mismo momento. Estamos juntos en una videollamada y esto, pues, en el ámbito de la fisioterapia, bien puede ser una videoconsulta o bien puede ser incluso una guía sobre la pauta de ejercicios en tiempo real, pero al final el paciente y el terapeuta se están hablando, se están comunicando en el mismo momento. Es un feedback en tiempo real. Eso no significa que no sea combinable con la asíncrona, que, como su nombre indica, el paciente y el terapeuta no necesitan estar asincronizados, no necesitan estar en el mismo momento conectados a la vez, ¿vale? Esto sería el caso del mayor uso que se le puede dar a la plataforma Rehab, ¿de acuerdo? Para ponernos en contexto, aquí lo que va a suceder es que el terapeuta va a poder programar una pauta de ejercicios, incluso va a poder programar administración de cuestionarios clínicos. No hace falta incluso que esté el paciente en ese mismo momento con él, porque es algo que se puede programar en remoto. Luego el paciente puede ser independiente y realizar esa pauta de ejercicios
de manera autónoma en su casa o donde sea, ¿vale? Durante este proceso, si se habla por chat, al final el chat es una interacción en diferido, con lo cual también es asíncrono, y todos los parámetros que puedan resultar de una plataforma de tecnología digital como el Rehab pueden ser revisadas por el fisioterapeuta, también en remoto, ¿de acuerdo? Obviamente, como he dicho, al final no son incompatibles, con lo cual en un programa de ejercicios terapéutico que el paciente deba seguir en casa, no tiene que significar que no se pueda hacer una videollamada en cualquier momento o lo que se necesite, ¿vale? Pueden coexistir perfectamente. Vale. Hoy veremos bastante el tema de la inteligencia artificial en el mundo de la rehabilitación, ya que Rehab proporciona un algoritmo en concreto del que os hablaré ahora. Sí que es verdad que definir la inteligencia artificial es un poco complicado porque hay muchas ramas, hay muchos tipos, pueden hacer muchas funciones específicas, ¿vale? No, al final, inteligencia artificial se puede hablar de muchísimo rato y de muchísimas maneras. Si lo podemos resumir de alguna manera, sería pues, intentar que un modelo informático piense, entre comillas, o actúe como un humano, solo que con el beneficio de poder contar con el poder de la computación en este caso, y no solamente con nuestro cerebro, ¿vale? Al final, pues, pueden ser modelos capaces de reconocer patrones, de hacer predicciones. Para ponernos un ejemplo básico, ¿vale? Imaginar que queremos montar una clínica de fisioterapia en el barrio de la Gracia, en Barcelona, y sabemos el 20% del 20% de las clínicas de locales, sabemos su precio, sabemos su tamaño, sabemos su antigüedad. Pues podríamos montar, por ejemplo, un modelo de inteligencia artificial que en base al tamaño y a la antigüedad de un local, de cualquiera, no hace falta que sea del 20%, pues podamos predecir el precio del alquiler para montar nuestra clínica soñada. Eso ya sería inteligencia artificial, aunque estaría uno de los modos más básicos. Si damos un pasito más adelante, ¿vale? Nos podemos encontrar técnicas como la visión artificial o computer vision, según como lo queramos llamar. Aquí realmente la visión artificial se basa en analizar imágenes, ya sea en imágenes estáticas, imágenes en movimiento, como lo puede ser un vídeo, que al final son secuencias de imágenes, ¿de acuerdo? En este caso, cuando hablamos de telerehabilitación, lo que nos interesa sobre todo es, digamos, tener un ojo dentro de casa del paciente, ¿vale? Con lo cual nos interesa que a través de una cámara, ya sea la del móvil, la del ordenador o la de una tablet, por ejemplo, haya una inteligencia artificial que detecte cómo el paciente está realizando el ejercicio y en base a eso pues, podamos actuar y guiar al paciente en tiempo real, ¿vale? Esta es, digamos, la función estrella de Rehab. Así pues, analizando en tiempo real el ejercicio del paciente, pues podemos hacer cálculos del rango de movimiento, de la velocidad, de las repeticiones que está haciendo el ejercicio, para verdaderamente verificar que el paciente está haciendo el ejercicio como queremos y cuando queremos, ¿vale? Al final, en inteligencia artificial en telerehabilitación se podrían utilizar en muchas más cosas. Por ejemplo, podríamos pensar en un sistema recomendador de una terapia que actúe en base a la antropología de ese paciente, de la anamnesis, de su historial. Pero bueno, al final esto cada vez es una tecnología que se está desarrollando. Veremos qué depara el futuro. Y por ahora lo que está más extendido sobre todo será esto, la visión artificial, y de hecho lo veréis en más soluciones en el mercado. Vale. Y ahora sí, os voy a presentar la plataforma Rehab. Primero os voy a presentar en formato de presentación y luego haremos una pequeña demo, ¿de acuerdo? Pues bien, Rehab es una de las plataformas digitales más utilizadas en España actualmente. Ha sido utilizada, y se está siendo utilizada en hospitales públicos, privados, aseguradoras, centros privados alrededor de toda España, y también ahora se está expandiendo a partes de Europa y de Latinoamérica, ¿vale? Un dato muy a destacar de la plataforma es que ha sido clínicamente probada. Es decir, ha pasado por ensayos clínicos aleatorizados, que son, digamos, el estándar de oro en lo que son investigaciones clínicas, y han sido pasadas en el Hospital Clínic de Barcelona y en el Hospital San Camilo de Turín. Específicamente ahí, por ejemplo, esto estamos hablando de quizá el año 2019, ya hace unos años,
que testamos la plataforma con pacientes mayores, ya que es verdad que normalmente tenemos la noción de que no saben utilizar este tipo de tecnologías, pero lo utilizamos con pacientes de entre 60 y 80 años que acaban de venir de una artroplastia de rodilla o de cadera. Y tuvimos resultados, la verdad es que bastante buenos a nivel de adherencia y de recuperación de los pacientes. Y bien, ¿cómo funciona esta plataforma? ¿Cuál es su concepto? Vale. Al final, el foco siempre está en el paciente, es el que va a iniciar todo el proceso. De alguna manera, ya sea que lo derive otro especialista o que venga el paciente por su propio pie al centro médico, pues será este quien vaya a comunicar su dolencia y haga la consulta. El profesional, por su parte, podrá valorar al paciente si es, digamos, candidato a poder hacer ejercicio autónomo en casa, terapéutico, y si decide que sí, pues podrá crear un programa diseñado para él exclusivamente de ejercicios terapéuticos a través de la plataforma. La gracia es que también le podrá hacer seguimiento, no es 10 pasos más allá que la típica que a los pacientes para y en el paciente y de alguna forma le motiva a realizar los ejercicios sin la cual es muy complicado que el paciente reciba tenga esa motivación para hacer el ejercicio cada día. ¿Vale? Okay. Me están diciendo que falla la conexión, no sé si sigue fallando. Ahora creo que se ha recuperado, ¿eh? Sí, vale. Ok, no sé en qué momento me había quedado cuando ha comenzado a fallar. Si no, repito la última parte. Era muy al final, 30 Vale, segundos, vaya. vale, ok, bueno, simplemente lo vuelvo a... me he quedado para el profesional, más o menos. Pues ahí, obviamente, cuando el profesional decide que el paciente es apto para seguir un programa de ejercicios terapéutico, pues el paciente recibe las credenciales para entrar a la plataforma, puede ver el plan que le ha diseñado el propio terapeuta y tendrá la motivación de continuar, ya que el programa está diseñado para ello. Lo bueno es que no será simplemente seguir una pauta, sino que en varios de los ejercicios tendrá guías en tiempo real y tendrá ese feedback en tiempo real. ¿Vale? Muy bien. Seguimos después de este fallito técnico. Vale. Como resumen, ¿vale? Al final, Rehab tiene muchas cosas, pero si nos tenemos que quedar con 4 cosas importantes, es que podemos personalizar los ejercicios. Rehab tiene una amplia librería de ejercicios, de más o menos 1500, pero incluso vosotros podéis crear vuestros propios ejercicios personalizados y vuestras plantillas de protocolos de ejercicio. Lo segundo, que vamos a poder administrar cuestionarios clínicos homologados. Las típicas día a día, sino que los cuestionarios. Además, está... me dicen que la falla. Espera. Vale, ya, sí. Es que estoy conectado por Ethernet, pero no sé qué está pasando. Vale, continúo. Vale, iba por los cuestionarios homologados, ¿de acuerdo? Entonces, es algo muy importante porque normalmente no tenemos tiempo para administrar esos cuestionarios en la vida clínica del día a día, pero con Rehab sí, porque es un par de clics y tenemos mucha más información. Luego tenemos la monitorización y seguimiento del paciente, que lo podremos hacer en remoto. Es algo que podemos hacer en paralelo a sesiones presenciales. Esto Ana Campos me lo explicará mejor, cómo lo han aplicado ellos en la vida real. Y por último, algo que no puede faltar en una plataforma de este estilo, chats y videollamadas, ¿vale? Al final, incluso aunque lo paralicemos con sesiones presenciales, ¿de acuerdo? Siempre puede pasar que un paciente no se pueda presentar, puede ocurrir cualquier cosa, con lo cual es imprescindible que una plataforma de este estilo
mantenga la comunicación con el paciente. ¿Vale? Un segundo. Vale. Entonces, como comentaba, transforma tu práctica clínica a tu manera. ¿Por qué decimos esto? Porque al final, digamos, la opción más básica de Rehab es la librería de vídeos. El paciente podrá ver el ejercicio, el vídeo. Lo único que, algo que sí que tiene en comparación a otras plataformas de este estilo, es que podréis decir la velocidad exacta a la que el vídeo tiene que ir para que el paciente pues, replique el modelo que tendrá en pantalla. También, obviamente, las repeticiones. Y podremos calcular el tiempo que el paciente ha pasado haciendo el ejercicio y también el dolor que el paciente marque al final de la sesión. Pero al hacer Rehab es que podemos añadir un modo de detección de movimiento en tiempo real, ya sea por un sensor de movimiento o por un algoritmo de inteligencia artificial, el de visión artificial. En este momento, de acuerdo, tengo un ejemplo, es tan pequeño como esto, simplemente hace falta pasar una correa a su. A ver, espera. Perdón, que estoy teniendo problemas técnicos. Micro, espera un segundo. No, es la conexión. Voy a intentar conectarme por Wi-Fi. Perdón. Vale. Hola, ¿se me escucha bien ahora? Perdonad, ¿eh? Sí. Vale, gracias. Bueno, estoy yendo por Wi-Fi, espero que ahora funcione mejor y sea más estable. Vale. Como comentaba, espera, estaba enseñando el sensor, ¿de acuerdo? Es un sensor de este tamaño y al final, como la correa pues, no es muy fácil de manipular, se puede poner, ya sea como pulsera, como cinturón en el muslo. Al final lo que queremos es sensorizado la parte del cuerpo que sea imprescindible monitorizar durante el ejercicio. Eso es lo que podemos hacer con un sensor de movimiento. Al final, si pensáis en la Wii, en la Nintendo, la consola que teníamos todos hace 10 años, realmente la tecnología es la misma, solo que evolucionada. ¿Vale? Al final está especificada para la rehabilitación, con lo que eso conlleva a nivel regulatorio y es mucho más porque al final, pues, por ejemplo, la Wii, si recordáis, el movimiento solo estaba en la mano, en el mando que tenía el usuario. Aquí puede estar en el sitio en que indiquemos, ¿vale? Y la otra opción es, como os decía, la visión artificial, ¿vale? El algoritmo de inteligencia artificial que nos detecte la pose en tiempo real y nos diga consejos de cómo mejorarlo mientras estemos realizando el ejercicio, ¿vale? ¿Qué tipo de tratamientos se tratan con Rehab? Pues algo que ha funcionado muy bien, porque al final son patologías en las que requiere mucho pues va muy bien el ejercicio activo terapéutico, son las algias comunes, como la lumbalgia y la cervicalgia, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahora mismo están en el top 1 y en el top 4. Pero eso no significa que tengamos que centrarnos en ese tipo de patologías, sino que, por ejemplo, pues puede funcionar con procesos un poquito más complejos, como la parte posquirúrgica, después de una artroplasia total de rodilla o de una artroscopia también. Al final, todo aquel proceso en el que el paciente pueda ser casi autónomo o 100% autónomo mientras realiza ejercicio, digamos, es transferible a Rehab. Simplemente se le enseña cómo realizar los ejercicios y mediante Rehab podremos ir teniendo información de si los realiza como le hemos dicho o no, ¿vale? Como al final este webinar estará disponible, también podéis ver el resto de patologías en el top 10. Va, y ahora sí que sí, voy a hacer una pequeña demo, ¿vale? De acuerdo. Igualmente, como tendréis nuestro contacto, si necesitáis hacer una demo más larga en el futuro, nos lo podéis pedir y ahí ya hablaremos con vosotros de manera más individual si lo requerís, ¿de acuerdo? Va, ahora déjame cambiar un segundito. Vale.
Esta es la plataforma Rehab, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver todos los pacientes, que ahora tengo, obviamente es una cuenta de demostración, pero serían los pacientes que están realizando ejercicio terapéutico, porque le he diseñado yo el programa en casa, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si entramos en un perfil de una paciente, ya podemos ver qué adherencia tiene a su programa de ejercicios para valorar si hace falta actuar o no. Podemos ver si está cumpliendo las sesiones, vemos que le falta una mitad, pero que está bastante bien, ¿de acuerdo? Y, digamos, si tuviéramos que hacerlo desde el principio, si tuviéramos que pensar, imaginaos que esta tal María Lorca acaba de venir, tenemos que hacer el programa, pues simplemente tendríamos que añadir su información, ¿de acuerdo? En este momento le llega un correo de bienvenida y también, bueno, sobre todo el correo. Posteriormente, rellenamos un muy sencillo formulario de evaluación, simplemente para que quede constatado en Rehab la patología que está sufriendo el paciente y que luego a la hora de consultar el perfil no sea fácil controlarnos. Incluso podemos incluir información de rango de movimiento, pero es opcional. Por supuesto, también podemos añadirle los cuestionarios homologados y ver las respuestas. Y, por supuesto, también el programa de ejercicios, ¿de acuerdo? Pues lo podemos añadir como grupo de ejercicios o en ejercicios sueltos, ¿de acuerdo? En la parte de rutina podremos ver lo que ha hecho cada día, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la sesión, es un programa muy simple de 2 ejercicios. Sigo teniendo problemas de wifi, pero vale, si me escucháis mal, decídmelo, por favor. Vale. Entonces aquí podemos ir consultando cada día lo que he hecho. Al final, con 5 o 10 minutos a la semana, podemos revisar el perfil de un paciente, porque es muy sencillo. Al final, Rehab nos avisa de lo que está mal y de lo que está bien, ¿de acuerdo? Ahora, si cambio... Esta sería la interfaz de... Esta es Diana, ¿de acuerdo? Es nuestra entrenadora virtual. Ha funcionado muy bien, sobre todo con los pacientes aquellos que os comentaba de los 2 estudios clínicos. Y al final porque motiva y te indica el siguiente paso. Por lo cual, incluso gente que no esté tan habituada a utilizar el ordenador o el móvil, ¿vale? Que a lo mejor lo tenga como algo menos por la labor, ¿vale? Han conseguido utilizarlo sin ningún problema, porque al final suele ser gente que está centrada en recuperarse y con ese tipo de personas al final también conseguiremos que hagan el ejercicio incluso de manera autónoma, ¿vale? Aquí tenemos pues, los ejercicios que debe completar hoy, el tiempo que le debería dedicar, el ejercicio primero de la lista en grande y el resto abajo, aunque puede continuar por el ejercicio que quiera, ¿de acuerdo? Tiene el chat, obviamente, ¿vale? Aquí tiene el chat con el fisioterapeuta, puede entrar en su fase de progreso para ver si está cumpliendo sus ejercicios, si está cumpliendo los logros. Al final todo esto es para motivarle, ¿vale? Y esto que estáis viendo es la interfaz de paciente en ordenador, pero el paciente puede entrar por móvil, por tablet o por ordenador, ¿de acuerdo? Y no pasa nada, puede entrar por iPhone o por Android, no hay ningún problema, ¿vale? De acuerdo, pues ahora sí, voy a pasar de nuevo a la presentación y le voy a dejar paso a Ana Campos, que seguro, bueno, os voy a dejar en muy buenas manos, porque ella es una experta en Rehab. Ana, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Dani. Muy bien. Bueno, buenas tardes otra vez. Recuerdo que yo soy Ana Campos, soy fisioterapeuta de Vital, una clínica digital que surge en Málaga a raíz de una clínica física tras todo ese parón que tuvieron nuestros pacientes durante la pandemia. Es a raíz de ese momento en el que pensamos y decidimos que teníamos que dar un paso más para atender a ese tipo de pacientes que por unos motivos o por otros no podían acudir tanto como quisieran a consulta y necesitaban esa revisión sobre todo en lo que es el campo de ejercicio. Entonces nosotros diferenciamos los 3 modelos de atención de la siguiente forma. Tenemos un modelo presencial, que es el modelo típico de una clínica, en la que se realiza normalmente una valoración, una resolución de dudas y un tratamiento en gabinete o en gimnasio.
Por otra parte, tenemos lo que es la atención telemática, en la que también realizamos una valoración y una resolución de dudas, pero esta vez lo que hacemos es una configuración de la rutina de ejercicio personalizada para ese paciente, la monitorización mientras que el paciente está realizando el ejercicio, es decir, de forma síncrona, en el tiempo si son 1 o 2 semanas, pero no presente durante la sesión de entrenamiento del paciente, porque eso lo hace a través de la plataforma, y con el seguimiento diario que viene a englobar todo lo que es el tema de chat, controlar que el paciente haga los ejercicios y que lo esté haciendo correctamente. Entonces nosotros lo que sobre todo hacemos es un modelo mixto, ¿vale? El modelo mixto se entiende que de forma presencial se hace una valoración, explicación de la plataforma y cambios importantes en la rutina. Por ejemplo, si el paciente viene una vez a la semana y es cuando le cambio los ejercicios, aprovecho para explicárselo y ver cómo lo hace también en persona. Y después, de forma telemática, el paciente tiene su receta de ejercicio terapéutico a través de la plataforma y su seguimiento diario por parte del fisio, tanto si es por cómo realiza los ejercicios como si el paciente surgiera cualquier duda, tanto de sus ejercicios como de su patología actual, y quiere escribirle a su fisio por chat en vez de tener que esperar a volver otra vez a la semana siguiente a la clínica. Pasamos y metemos un poco más del modelo mixto, ¿vale? La sugerencia que nosotros hacemos en este caso es una sesión presencial de entre 30 y 60 minutos, que es la duración habitual de una sesión, en la que se hace una primera valoración, ese tratamiento en gabinete, la explicación de las plataformas y la resolución de dudas, tanto de la plataforma como de la dolencia del paciente, toda la explicación que hacemos en cuanto al dolor y demás, y después de forma telemática hacer un seguimiento semanal de 5 o 10 minutos en el que se configura esa rutina de ejercicio o se modifica, se monitoriza qué ha estado haciendo el paciente en esa semana desde la última vez que lo revise, y también reviso el chat diario que no se quede de una semana a otra, ¿no? Nosotros lo que hacemos es al menos entramos una vez al día para ver si algún paciente tiene alguna duda o ha escrito algo. Entonces, de esta forma, lo que hacemos es unificar los beneficios tanto de la parte presencial del que el paciente sabe que estás ahí, tiene ese apoyo tanto en la valoración, que es cierto que la telemática se puede quedar un poco más atrás en el tema de las exploraciones, y por otra parte, esa revisión o esa monitorización de que el paciente realiza su ejercicio y además lo realiza de una forma correcta, que eso siempre es algo que nos queda la duda de si el paciente lo hace bien en casa o no, y hasta que no viene la semana siguiente y le pedimos que nos haga una repetición, no sabemos cómo lo está haciendo. En cuanto a los beneficios que tiene este tipo de tratamiento, en cuanto al ejercicio terapéutico con el paciente, lo que incluimos es sobre todo la comodidad de no desplazarse para el paciente para realizar su rutina, porque si por ejemplo hablamos de un postoperatorio que tiene que realizar ejercicio diario, sería como muy entorpecedor para el paciente tener que ir todos los días a clínica para realizar su ejercicio. Nos aporta la especificidad de la terapia. Es un profesional el que está al otro lado de la pantalla gestionando y configurando esa rutina de ejercicio. Tiene una sencillez de uso, como ya nos ha enseñado ahora mismo Dani, en esa interfaz de paciente en la que tiene un ABC y a partir de ahí ya accede a ejercicio, chat y cuestionario. Tiene una rapidez de atención también, porque no es solo el voy a clínica o no, sino que sé que yo le escribo a mi fisio por el chat y en cuestión de 24 o 48 horas me va a responder. Además de, a través de ese chat, el contacto directo con su profesional, su propio fisio es el que le está respondiendo. En cuanto a los beneficios que tiene este tipo de ecosistema de modelo para el fisioterapeuta, lo que podemos destacar es que tiene un tiempo dedicado al paciente en exclusiva a la hora de configurar esa rutina de ejercicio. Me explico. Nos pasa más de una vez, ¿verdad?, que no tenemos tiempo para configurar una rutina personalizada, con lo cual tenemos un protocolo de ejercicio para dolor lumbar, para cervicalgia, para lesión de menisco, para postoperatorio de cadera. Esto lo que nos va a permitir, además de tener ese protocolo primario, que es ya un grupo de ejercicios que introducimos, vamos a poder hacer las modificaciones necesarias. Por ejemplo, si ese paciente no se puede poner en cuadrupedia, si ese paciente no se puede poner en prono, todo eso lo vamos a poder cambiar en cuestión de segundos. No es entrar al ordenador y cambiarlo todo para imprimirlo
o tener que estar con un boli encima diciendo esto no lo hagas en cuadrupedia y hazlo de pie, ¿no? Por ejemplo. En esa modificación de parámetros del ejercicio lo podemos modificar todo, como ya ha explicado Dani. Tanto tiempo en el que el paciente va a hacer el ejercicio, los días a la semana que queremos que lo haga, repeticiones, tiempo por repetición, series, incluso los descansos que va a tener entre las series. Además de todo ello, lo que ya comentábamos de esa monitorización que de forma habitual no tenemos sobre el paciente porque no tenemos esa camarita dentro de la casa del paciente para ver lo que está haciendo, que gracias a Rehab la tenemos en cierta forma, y también para objetivar ese progreso, porque yo puedo ver esas gráficas en la que el paciente realiza o no realiza ejercicio, aparece todo en forma de gráfica, además de, si le he incluido cuestionario, poder ver en cuánto tiempo está mejorando, y no es una palabra que dice, bueno, ahora me encuentro mejor o ahora no, sino que ya tenemos unos números que demuestran que sí que está mejorando y que puede servir tanto de apoyo para el fisio como para el paciente en su propio tratamiento. Además de todo esto, el centro también tiene unos beneficios. Estos beneficios se resumen en que hay un aumento del volumen de pacientes por la sencilla razón de que hay una disminución en el tiempo de atención y una disminución de los gastos que suponen para el centro. Esto lo vamos a explicar de forma como más detallada con una gráfica que vamos a ver ahora. Vamos a empezar por la gráfica del tiempo invertido por paciente, ¿sí? Tenemos que en una sesión presencial el fisio tiene que dedicar al paciente entre 30 a 60 minutos, además de un seguimiento cada 7 o 15 días del mismo tiempo hasta que la dolencia se resuelve. Por otra parte, tenemos la sesión telemática, que de forma de videoconsulta tarda entre 15 o 30 minutos, o si después de la sesión presencial queremos configurar los ejercicios para el paciente, es cierto que una primera vez nos puede llevar entre 15 o 30 minutos e introducir todos los datos y después configurar su rutina por primera vez. De igual forma, los seguimientos que vamos a hacer semanales no van a tardar más de 5 o 10 minutos según el manejo que se tenga en la plataforma, que como es muy intuitiva, cada vez vamos a tardar menos. Esta diferencia, ¿no?, del tiempo que yo necesito para un paciente de forma telemática o de forma presencial, hace que el fisio en 1 hora o 60 minutos, que a lo mejor solo vería a un paciente de forma presencial, pueda, por ejemplo, configurar la rutina de 2 pacientes diferentes o hacer la revisión semanal de 4 pacientes diferentes en el mismo tiempo. Esto es lo que hace que el número de pacientes aumente. En cuanto a los gastos para el propio centro, tenemos que las sesiones presenciales tienen un gasto de gabinete, de mayores recursos materiales en cuanto a luz, agua, seguros, etc. Y un incremento en recursos humanos, por lo que hablamos, ¿no? Si yo para tratar 4 pacientes de forma presencial en una sola hora, necesito 4 fisios. Si lo estoy tratando de forma telemática o configurando esa rutina de forma telemática, un solo fisio puede ver a los 4 pacientes en 60 minutos, en 1 hora. Por otra parte, los gastos del modelo telemático es que el paciente está en su domicilio, con lo cual no necesito una sala especial para poder atenderlo. Por lo tanto, tengo una disminución en los recursos materiales, porque entre otras cosas tampoco necesito seguros para esa actividad. Una disminución de recursos humanos, porque lo que hablamos, un fisio puede haber entre 3 y 4 pacientes a la hora. Y lo que sí que sería añadido únicamente es el mantenimiento de la plataforma, en este caso Rehab. Por lo tanto, con todos los gastos, beneficios y demás que nosotros hemos visto a lo largo de los 2 años y medio, casi 3, que llevamos colaborando con Rehab, os vamos a presentar el plan de amortización por cuota mensual que nosotros recomendamos porque es el que nosotros usamos. En líneas generales, pongamos que a un centro le cuesta una sesión 21,60, que es un número simplemente que hemos calculado a partir de ciertas estadísticas. Y que el coste al mes de Rehab en el plan mensual Pro son 59 euros. Para el paciente, de forma, digamos, de media, la sesión presencial tiene un coste de 40 euros. Y lo que nosotros proponemos es a ese paciente que queremos incluir en Rehab, pedirle que abone una cantidad de 89 euros al mes por el uso de Rehab, por el uso de lo que es
el ejercicio terapéutico monitorizado, porque lleva un tiempo, porque necesita una monitorización y porque el fisio, además de esa sesión presencial en la que el paciente está acudiendo, le está dedicando un tiempo semanal tanto a cambiar su rutina como a resolver cualquier duda que al paciente le pueda surgir durante su proceso de recuperación. Aquí ya entro de nuevo yo. Se me escucha bien, ¿no? Esperemos. Vale. Muy bien, pues justamente Ana os ha comentado que el precio de la suscripción Pro a Rehab es de 59 euros, pero vosotros como colegiados de fisioterapeutas en Cataluña tenéis ciertos beneficios. En primer lugar, hay 550 suscripciones de 3 meses que son gratuitas, ¿vale? Serán para los 550 primeros colegiados que lo pidan. Como la campaña se lanzó hace un par de semanas, ¿de acuerdo? Creo que fue el 29 de septiembre. Hay algunas de estas que ya han sido ubicadas, pero aún hay bastantes, con lo cual aprovechar, ¿de acuerdo? Exacto, vale, son 550 suscripciones de 3 meses, ¿de acuerdo? Cuando acabéis, igualmente tendréis un descuento de un 50% para suscripción, perdona porque hay una errata, es una suscripción mensual, ¿de acuerdo? Y pero la tendréis durante un año entero, ¿de acuerdo? Igualmente, si por lo que sea sois la persona 551 que no consigue esa suscripción gratuita de 3 meses, tenéis acceso al segundo beneficio, al descuento del 50% en suscripción mensual durante 12 meses, ¿de acuerdo? Con lo cual, la suscripción Pro no os quedaría 59 euros de todas formas, sino que os quedaría a mitad. Ya estamos hablando de 28,50, ¿vale? Con lo cual, y contad que en esa suscripción no es solo la plataforma de ejercicios y de gestión de pacientes, sino que tenemos también la inteligencia artificial y al final nosotros vamos mejorando la plataforma cada poco. Con esa suscripción os aseguráis que todas las mejoras que nosotros podamos incluir, también nuevos ejercicios, por ejemplo, se os incluya dentro de la suscripción a Rehab, ¿vale? Y con esto ya acabaríamos nuestra parte, nuestra exposición. ¿De acuerdo? Ha sido un placer, aunque me disculpo por los problemas técnicos que hemos tenido. Y ahora no sé si, creo que han ido respondiendo preguntas en el chat y en la parte de preguntas y respuestas durante la sesión. Pero bueno, como han sido 45 minutitos bastante largos, si tenéis cualquier pregunta ahora, aprovechad, ¿vale? Podéis escribir en el chat si sois más tímidos. Si no, también podéis utilizar el icono de levantar la mano y abrimos el micro y no hay problema, la decís en tiempo real y nosotros estaremos encantados de responderla. Voy a dejar de compartir mientras. Vale. Esperaremos un poquito y si no, la daremos por terminada. ¿Vale? De todas formas, os van a dejar bueno, os he puesto antes el contacto, lo tendréis igualmente. Cuando os deis de alta en Rehab también tendréis mi contacto y el de mis compañeros, tanto más de soporte técnico como más soporte de negocio para ayudaros un poquito a articular todo esto y a navegar durante estos procesos iniciales de iniciarse en la telerehabilitación. ¿Vale? Vale. Tenemos una pregunta que era sobre el tipo de patologías que se utilizaban, con las que se utilizaba Rehab, ¿vale? Pues déjame que comparta de nuevo, porque entonces te será útil la diapositiva que tenía sobre patologías comunes que se han tratado con Rehab. ¿Vale? Espera un segundito. Vale. La tengo aquí. Aquí. ¿Vale? Este es el top 10 que teníamos creo que era hasta verano o así, más o menos. Ahora puede ser que haya cambiado un poco, pero en líneas generales va a seguir siendo más o menos igual, porque verdaderamente las patologías que son comunes o populares dentro de Rehab lo siguen siendo, ¿vale? Entonces, como os comentaba, para las algias comunes, en las que el ejercicio activo terapéutico funciona muy bien, va súper bien, porque al final realmente no son tan patologías que deban
tratarse sí o sí en clínica, con lo cual al final se pueden derivar a la monitorización remota. Pero eso no significa que haya patologías que a lo mejor sean un poquito más complejas y que también puedan ser útiles en rehab, porque al final, como os dije, ha sido probada para trastornos musculoesqueléticos postquirúrgicos también, en la que la recuperación es un poquito más lenta, es un poquito más costosa, pero aún así, si el paciente tiene un poco la independencia de hacer ejercicio en casa, pues no habrá problema, ¿vale? Ana, no sé si quieres aquí añadir algo, por ejemplo, alguna patología que os venga a vosotros mucho por la clínica digital, algo que quieras añadir. Bueno, es que nosotros en la parte de clínica digital no tenemos, digamos, sí que tenemos articulaciones o tratamientos más habituales, pero es que nosotros lo tratamos prácticamente todo. Tratamos problemas respiratorios, tratamos pacientes que están en un proceso de tratamiento de cáncer, después del tratamiento, lo utilizamos para todo, básicamente. Entonces, sí que lo usamos prácticamente en cualquier patología que permita el ejercicio terapéutico, porque siempre va a ser un bien para el paciente que no solo tenga su tratamiento semanal o cada 15 días, sino que tenga su píldora, por así decirlo, de ejercicio diaria y que podamos controlar que así es y que lo está haciendo correctamente. Pero si tengo que poner los tres primeros, sí que diría que lumbalgia, postoperatorio de cadera, de artroplasia y lo que viene a ser la lesión de manguito. Serían los tres primeros que tenemos en clínica en cuanto a articulaciones. Muy bien, perfecto. Vale, tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de pacientes creéis que sería interesante hacer un estudio clínico con rehab? ¿Aquellos con baja adherencia o con poca facilidad de autonomía? Pues realmente con los dos. Al final, digamos que la telerehabilitación, o sea, no es nueva en el sentido de que apareció con la pandemia, porque sí que se estaba empezando a introducir desde hace ya unos años, pero al final se podía hacer estudios con ambas poblaciones de pacientes. Al final cuenta que de todas las pautas de ejercicio que se suelen dar para que las haga el paciente de manera autónoma en casa, la adherencia que está reportada en literatura no es muy alta, que digamos. O sea, hablamos de que, creo que si no recuerdo mal, lo que he leído, estaba en torno, la adherencia en torno al 20%, ¿vale? Con lo cual, es que hablamos de que puede haber muchísimos tipos de pacientes con los cuales hacer estudios. Y sí que hemos visto que por ejemplo, en la patología bueno, la patología no, en el postquirúrgico de la artroplestia total de rodilla, con el Hospital Clinic sí que vimos que mejoraba mucho la adherencia en este tipo de programa. Si no recuerdo mal, estaba en torno al 60% de manera independiente, ¿vale? Sin rehab, y en torno al 90% con rehab. Aunque también hay que tener en cuenta que en el contexto de un estudio es difícil poder decir que verdaderamente un paciente se siente independiente o que no le están monitorizando, porque al final sabe que, bueno, ha accedido a participar en un estudio, con lo cual, en cierta manera, hay un efecto Hawthorne y incrementa un poquito también el ejercicio. De todas formas, una conclusión también que encontramos en el estudio fue que también permitía objetivar la adherencia de los pacientes, porque hasta ahora simplemente, Ana, tú también ahí me puedes corroborar que se le pregunta simplemente si ha hecho los ejercicios. Ellos pueden decir que sí, pueden decir que no, pero realmente no lo sabemos. Y con cambio con Rehab, pues tenemos una manera digital de registrar esa adherencia al ejercicio, con lo cual pues ahí tenemos ventajas. Y luego con los de la poca facilidad de autonomía, yo creo que ahí también podemos hacer trabajo porque, por ejemplo, la gente que sale de los postquirúrgicos de la artroplastia de rodilla o de cadera, tienen un cierto grado de autonomía, pero no es muy grande. Al final, mucha gente está acompañada en casa, de familiares normalmente. Pero en el momento del ejercicio, como son ejercicios que no suelen ser muy complicados por el contexto, suelen ser capaces de hacerlo mientras se le instruya como debe ser. Con lo cual, con los dos tipos de poblaciones de pacientes que has dicho, yo creo que se podrían hacer estudios. Vale.
Creo, Ana, hay una pregunta para ti. Sí, para ya terminar esta pregunta que acabas de responder en cuanto a la baja adherencia que me solicitaba, creo que todos los fisios aquí presentes junto conmigo estarán de acuerdo en que el paciente te dice que sí lo ha hecho, pero a veces hasta lo duda, porque luego ves que no sabe hacerlo o no. Entonces es una forma de también saber que el paciente está siguiendo su tratamiento, porque al final el ejercicio terapéutico es parte del tratamiento, aunque hasta ahora en gran parte de las zonas, ¿no? La mayoría de los fisioterapeutas no le den el peso que tiene, el ejercicio tiene que ser su pastilla, por lo cual si no se toma la pastilla, al final el tratamiento no le va a hacer nada. Entonces aquí también me preguntaban cómo le comunicamos a los pacientes la opción de la cuota telemática y qué porcentaje de pacientes prefieren seguir acudiendo a clínica. Bien, nosotros lo que solemos hacer es el modelo mixto, ¿sí? El paciente viene una vez al mes o cada 2 semanas a la clínica, pero luego trabaja en casa. Por ejemplo, en pacientes que hablamos con un sistema inmune deprimido, como pueden ser los que están en un tratamiento oncológico, sí que lo hacemos todo vía online para que tampoco se expongan a otro tipo de agentes, ¿no? Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es, le hacemos la valoración al paciente y si vemos que es apto, le damos la opción de que haga lo que es el modelo mixto, es decir, que él pague su mensualidad al mes y luego cuando lo necesite pueda acudir a clínica. Es cierto que de primera mano puede parecer un poco intrusivo para el paciente, ¿no? Que es como, ¿por qué no puedo venir a la clínica? Porque es lo que suelen tener los pacientes en la cabeza, que tienen que ir a la clínica física para poder mejorar. Pero es cierto que también a veces lo que hacemos es que durante el primer mes lo tienen como un extra que se incluye en su cuota y luego ya se le empieza a cobrar en el sentido de, a lo mejor ha venido a la clínica 1 o 2 meses, ha hecho 4 o 8 sesiones, pongamos, y después, como el ejercicio terapéutico le ha beneficiado, se le propone esa cuota mensual, que es lo mismo, es lo que nosotros utilizamos y nosotros recomendamos porque es lo que vale ese tipo de tratamiento, porque no se deja de ser un tratamiento de 30 días en el que el paciente paga menos de 3 euros al día por tener su terapia física. Entonces, en cuanto a qué porcentaje de pacientes prefieren seguir acudiendo a la clínica, te diría que todos terminan accediendo a rehab. O lo hacen, como te decía, durante su tratamiento en clínica, se le cobra un plus, digamos, diferente, o ya cuando terminan saben que eso lo necesitan y no les vale con decir, estos son los últimos ejercicios que me mandaste, quieren seguir esa revisión y esa monitorización por parte de su fisio, abonan su cuota mensual y saben que aún así tienen ese contacto directo. Con lo cual te diría que el 100% escoge rehab. No, a lo mejor 1 o 2 pacientes, pero por temas técnicos que no puedan realizarlo. Muy bien. Vale, tenemos otra. Vale, los pacientes crónicos pueden ser un tipo de pacientes interesantes para rehab. Pues mira, curiosamente es algo que nos piden mucho los hospitales, ¿vale? Porque al final, obviamente, sobre todo esto nació más para lo que son procesos más agudos, quizá, pero al final siempre se ha encontrado la necesidad de que, mira, oye, tengo un segmento de pacientes que yo quiero que continúen haciendo ejercicio durante bastante tiempo y quizá seguirlos de una manera un poco más despegada, ¿no? Que en vez de monitorizarlos cada semana, los monitorizamos cada mes, cada 2 meses, trimestralmente, ahí ya depende un poquito del contexto de cada paciente y de cada patología. Entonces, de hecho, justamente estamos desarrollando o sea, nosotros estructuramos los pacientes por pacientes activos, que son la gente que está haciendo un programa de ejercicio en casa, y pacientes inactivos, que son los que ya han acabado y en su momento se archivan, ¿vale? Cuando pasan un mes en inactividad. Entonces, justo estamos desarrollando por todo el feedback que hemos tenido de hospitales para que, digamos, haya una categoría extra para pacientes que están en mantenimiento y, pues, bueno, a lo mejor no haya que estar tanto encima de ellos, pero sí que puedan tener acceso a la plataforma. Con lo cual, sí que es un paciente muy interesante para rehab. Bueno, en cuanto a esta pregunta, yo solo añado que es justo como he terminado la pregunta anterior, ¿no? Es eso, es ese tipo de pacientes que, digamos,
saben o consideran el hecho de que tienen que ir cada 15 o 30 días al fisio para mantenerse, porque al final son pacientes crónicos, entonces en vez de acudir a consulta, se mantienen con su terapia de ejercicio, porque saben que si en cualquier momento tienen algún tipo de crisis de dolor, acuden y tienen su cita, igual que la tendrían de forma normal, pero con la revisión desde casa sin tener que acudir a la clínica. Vale. Muy bien. Pues creo que estamos ya terminando. No hay más preguntas, parece. Y bueno, justo son las 8, así que bueno, lo hemos clavado, creo, ¿eh? Vale, muy bien, perfecto. Pues res, simplement em despedeixo de tothom. Espero que s'hagi agradat aquesta sessió. Ens podeu escriure, no hi ha cap problema i espero que agafeu la vostra llicència, que recordeu que hi ha 550, llavors són limitades, així que jo de vosaltres correria. Vale? Molt bé. Pues moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Muy Gracias bien. por la invitación y espero que a los asistentes les haya gustado y al menos prueben Rehab porque merece la pena. Muy bien. Pues muchísimas gracias y hasta otra.